Hola, soy Paula Hernández, tu asesor contable y tributario. En esta oportunidad te voy a explicar los pasos que debes tener en cuenta para elaborar el estado de flujo de efectivo bajo el método indirecto. Para ello, he realizado la siguiente estructura que considero vital para que puedas identificar todo el procedimiento. Recuerda, estos pasos son para elaborar el estado de flujo de efectivo bajo el método indirecto. El primer paso que debes tener en cuenta será clasificar las actividades de operación, de inversión o de financiación. Para clasificarlas es necesario tener en cuenta el estado de situación financiera y el estado de resultados. Te voy a mostrar con el siguiente ejemplo. Vamos a suponer que esto es una compañía que se llama Yui Limitada. Aquí tenemos entonces las cuentas del activo, las cuentas del pasivo y las cuentas del patrimonio. Para ello, entonces, lo que propongo o sugiero es realizar una tablita en la cual puedas identificar el tipo de actividad. En este caso, clientes, inventarios. Recuerdan que los movimientos en estas cuentas del activo serán relacionadas con ¿qué? Con el tipo de actividad de operación. Propiedad, planta y equipo, la depreciación acumulada, son cuentas que hacen parte del activo, pero para efectos de elaborar el estado de flujo de efectivos, estas actividades corresponden a las de inversión. Por ejemplo, las obligaciones financieras, sus aumentos, sus disminuciones, corresponden a las actividades de financiación. Para realizar esta clasificación, te invito a ver el video que está en mi canal, el cual se titula Estado de flujo de efectivo, definición, objetivos y métodos. Allí estoy explicando el tipo de actividades. Reitero, paso número 1, clasificar las actividades de operación, de inversión y de financiación. Paso número 2, identificar en el estado de resultado integral las partidas que no afectan el efectivo ni la operación. Por ejemplo, depreciaciones, provisiones, intereses, utilidad o pérdida en venta de activos. Te voy a mostrar este ejemplo. En el estado de resultados, los ingresos y los costos de ventas tienen que ver con la operación, al igual que estos gastos administrativos. Pero fíjate, por ejemplo, en este rubro, pérdida en venta de equipos. Esa actividad corresponde a una de inversión y el pago de intereses corresponde a una de financiación. Y vas a identificar entonces en el estado de resultados que, por ejemplo, el gasto de intereses no corresponde a la operación y que la utilidad o pérdida o en venta de equipos no corresponde tampoco a la operación. Si tenemos aquí la depreciación, por ejemplo, discriminada, entonces la depreciación también sería una partida que no me va a afectar eh, las actividades de operación. ¿Por qué? Porque no implica salida de dinero. Reitero, clasifico primero las actividades como paso número 1 en operación, inversión o financiación. Como segundo, identifico cuáles son las partidas que no me van a afectar el efectivo, como acabo de indicar, la depreciación o la operación, como la utilidad o venta en activos. Paso número 3, voy a determinar la variación de las cuentas del estado de situación financiera. Es decir, debo de identificar si se está dando un aumento o una disminución. Te voy a explicar con este ejemplo. Vamos a mirar entonces que el cuadro que sugiero construir sea este. Primero, tipo de actividad. Segundo, en el cuadro, la variación, si hubo un aumento o una disminución. Entonces, ya sabemos que clientes e inventarios corresponden a las actividades de operación. Ahora analicemos si hay aumento o disminución. No te estoy diciendo que identifiques aquí cuál fue el valor, simplemente identifica si hay aumento o disminución. Siempre los vamos a hacer entonces comparativos. Aquí tenemos el año 2015, el año 2016. Del 2015, ¿qué pasó con la cuenta de clientes con relación al 2016? Hubo un aumento. Con inventarios, ¿qué hubo? Un
aumento, ¿sí? De este modo, entonces, es que tienes que identificar si hay aumentos o hay disminuciones. Paso número 4. Vas a analizar si los aumentos o disminuciones de las partidas de donde del estado de situación financiera para conocer el efecto en el estado de flujo de efectivo. Es decir, en el paso 3 tú simplemente determinaste si hay aumento o disminución. En el paso 4 vas a analizar cuál va a ser el efecto en el estado de situación financiera. Para ello te sugiero lo siguiente. Vas a tener en cuenta que la única cuenta que no vas a utilizar es efectivo y equivalente al efectivo, debido a que su variación se explica mediante la elaboración del estado de flujo de efectivo. Entonces, cuando estás identificando si hay aumentos o disminuciones, la cuenta de efectivo y equivalente al efectivo, que en este ejemplo es caja y bancos, pues no la vas a tener en cuenta si aumenta o disminuye. Vuelvo y reitero, esa variación va a ser explicada cuando estás elaborando el estado de flujo de efectivo. Para el método indirecto existe una forma práctica para identificar si la variación va a ser sumada o va a ser restada en el estado de flujo de efectivo, es decir, el efecto de esa variación mediante lo siguiente. Si tenemos cuentas del activo y tú identificas que hay un incremento, entonces el efecto en el estado de flujo de efectivo será restar. Si una cuenta del activo identificas en el paso 3 que hay una disminución, el efecto de esa variación en el estado de flujo de efectivo será sumada. Con las cuentas del pasivo y del patrimonio sucede lo contrario. Si identificas en el paso 3 que una cuenta del pasivo y del patrimonio incrementa, pues la variación o el efecto de esa variación en el estado de flujo de efectivo será sumada, y al contrario, si la cuenta del pasivo o del patrimonio presenta una disminución, pues la vas a mostrar, o el efecto en la variación, el efecto de la variación en el estado de flujo efectivo será restada. Te voy a mostrar con este pequeño ejemplo. En esta cuenta de clientes identificamos que del año 2015 al año 2016 presentó un aumento, y en pesos, ¿cuál será la diferencia? O en cifras, será de 250 millones. Pero, ¿qué nos está indicando entonces el paso 4? Que hay una forma práctica. ¿Es una cuenta del activo la que estamos revisando? Sí, porque estamos analizando clientes. Me está diciendo que la variación que hubo fue un aumento. Como hubo un aumento, es decir, un incremento, ¿cómo la debo demostrar en el estado de flujo efectivo? Como una resta. Por lo tanto, voy a mostrar el efecto de la variación como una resta, menos 250. Lo anterior, ¿qué significa? Que si la variación, si en la variación se incrementa un activo, entonces el efecto será ¿qué? Restar la variación en el estado de flujo de efectivos. Por ejemplo, si se disminuye la cuenta de cliente en la variación, significa que un cliente realizó un pago y por lo tanto se va a sumar al estado de flujo de efectivo. Es decir, se disminuye un activo que es la cuenta por cobrar y se va a sumar el efecto al estado de flujo de efectivo. En el caso de las cuentas del pasivo y del patrimonio se hace más fácil. ¿Por qué? Porque las variaciones son positivas y se van a sumar al estado de flujo de efectivo, pero si son negativas se van a restar al estado de flujo de efectivo. Fíjate acá. Si hay un aumento, entonces el efecto será sumar. Si hay una disminución, el efecto será restar. Pero en las cuentas del activo, esta es la clave que debes de tener allí en cuenta, o la forma práctica, que si hace referencia al activo, si la variación es un incremento, entonces en el estado de flujo efectivo lo muestras como una resta, y si la cuenta del activo se presenta como una disminución, o la variación es una disminución, entonces en el estado de flujo efectivo lo muestras como una suma. ¿Por qué? Pues
debido al ejemplo que te cité en este caso. Solo en el caso de los activos, entonces, ocurre es lo contrario. El paso número 5 será elaborar el estado de flujo de efectivo. Entonces, podemos apreciar que aquí se inicia con la ganancia o pérdida neta del ejercicio, es decir, después de impuestos. Luego, la estructura que me sugiere. Se parte entonces primero, para elaborar el estado de flujo efectivo, la ganancia o la pérdida neta del ejercicio y se le va a sumar las partidas que no generan flujos de efectivo, como quienes, las depreciaciones, ¿sí? O las amortizaciones. Recuerda además que en el paso 2 te había dado otro ítem a tener en cuenta y es no solo las partidas que no afectan el efectivo, sino aquellas que no afectan ¿qué? La operación. Y luego vas a aplicar el análisis de todos los pasos anteriores sobre el efecto de las variaciones y las vas a ir integrando de acuerdo a su clasificación en el estado de flujo efectivo. ¿Cómo? Lo muestras como actividades de operación, inversión y financiación. Te invito a ver un video que también se encuentra en mi página Asesoría con Paula, con un ejercicio práctico muy breve con la explicación de la elaboración del estado de flujo de efectivo bajo el método indirecto. Ahora has aprendido la estructura del estado de flujo de efectivo bajo el método indirecto. Recuerda comentar, dar like y suscribirte al canal Asesoría con Paula.